Muy bien, pues entonces vamos a platicar en estos próximos 45 minutos, posiblemente un poquito más, de cómo funciona un fideicomiso inmobiliario y como bien decía Lino al inicio, esto es solamente pues una pequeña introducción de un tema muy, muy amplio que estaremos tocando a lo largo de 16 horas en el próximo workshop que tenemos por arrancar en julio. Entonces, bueno, vamos a tratar de, digamos que sintetizar lo más importante en esta pequeña hora, pero al final de cuentas, pues evidentemente es un tema bastante, bastante amplio, ¿no? Entonces, vamos a comenzar por lo más básico, ¿no? Lo más básico es, pues, ¿qué es un fideicomiso? ¿No? Un fideicomiso es un contrato. Ese contrato está constituido por varios integrantes, un fideicomitente, que al final de cuentas puede ser un aportador de tierra, que es alguien que transmite bienes, puede ser alguien que transmita derechos o que transmita algún, digamos que elemento de un proyecto inmobiliario, puede ser algo en especie, puede ser dinero, y esto lo va a transmitir a una institución fiduciaria, que en este caso puede ser un banco o una SOFOM. Más adelante vamos a platicar qué es cada una de ellas, cuáles son sus ventajas, etcétera. Pero prácticamente lo que va a hacer este fiduciario, que va a funcionar como un árbitro, digamos, del partido, va a administrar esos bienes, va a administrar los recursos, el patrimonio que está dentro de ese fideicomiso y los va a destinar a un fin que esté dentro de las leyes mexicanas y obviamente a un fin determinado. Eso también es un punto muy importante, en favor de algún beneficiario, o en este caso se les llama fideicomisarios, ¿no? Entonces, usualmente tenemos estos tres elementos: un fideicomitente, un fiduciario y un fideicomisario. ¿Por qué usarlos en proyectos inmobiliarios? Bueno, la verdad es que brindan seguridad jurídica, facilitan la gestión de recursos, es una manera transparente, digamos, de poder gestionar el dinero, lo que se le va aportando al proyecto, al fideicomiso, ya sea la tierra o ya sea algún permiso, licencia, factibilidades, todo lo que se vaya generando respecto del proyecto inmobiliario, y obviamente protege los derechos de las partes y da confianza a inversionistas y compradores que pudieran, cada uno ya sea invertir en el proyecto para la construcción del mismo, o que compran algún bien inmueble o un producto terminado. Pues lo que garantiza es que efectivamente ese desarrollador pues les va a entregar ese bien inmueble al final de la construcción, ¿no? Si bien más adelante veremos algunos errores, o más que errores, digamos que buenas prácticas, me voy a adelantar un poquito, pero pues esto que estamos ahorita dando como introducción suena muy bonito, pero al final de cuentas, si no lo redactamos de la manera correcta, y por ahí Lino lo comentaba muy bien, va a estar con nosotros gente especializada desde el punto de vista legal, fiscal, obviamente desde el punto de vista fiduciario, y además, nosotros, digamos que desde el punto de vista del expertise inmobiliario, si no hay una conjunción entre todas estas áreas, pues al final de cuentas el fideicomiso no va a servir de mucho, ¿no? Porque el fideicomiso es tan bueno o tan malo como se vaya a redactar. Entonces, digamos que esto que ahorita estamos mencionando de manera preliminar o introductoria, pues al final de cuentas se tiene que aterrizar perfectamente, ¿no? Entonces, al final de cuentas, quédense con que es un contrato. Ese contrato se utilizará para un fin común, y eso tiene que estar bien especificado, bien escrito en el contrato, y a su vez habrá un beneficio que puede ser para el mismo o los mismos fideicomitentes que están aportando algo al fideicomiso, o puede ser alguien totalmente distinta que no sea necesariamente ese fideicomitente, ¿no? Entonces, digamos que eso es de manera introductoria, pues que es un fideicomiso, ¿no? Adelante, Marifer, no sé si quieras platicar un poquito de los tipos. Sí, hola, buenas tardes a todos. Pues brevemente nada más para completar lo que comentaba Pepe, el fideicomiso, como bien dice, es un contrato que está vigilado por un banco, ¿no? Y muchas veces nos acercan para decirme, oye, mi aportación o mi dinero está seguro porque es un fideicomiso, pero eso no necesariamente es correcto, porque aquí hay que tener cuidado. Dependerá de cómo esté redactado y lo que ahí se establezca. Mientras esté dentro del marco de la ley, el banco va a vigilar que eso se cumpla.
Pero si está insuficientemente redactado, pues así de insuficiente va a ser, ¿no? Normalmente yo les platico un caso de un desarrollador en Tulum, le aportaron un terreno unas señoras, la verdad es que creo que no hubo finalmente dolo, le aportan el terreno, él avanza el proyecto, estando a un 60-70% de avance del proyecto, incumplió con 2-3 meses de pago. No más retraso que eso, ya después de varios meses, de posiblemente 24 meses, incumple 3 meses y pide el derecho de reversión, las señoras, las propietarias. Imagínense el derecho de reversión del terreno una vez que ya está al 60% construido. ¿Lo podían hacer? Sí, porque el contrato de fideicomiso era insuficiente. Entonces tenemos que cuidar muy bien qué es lo que establecemos en ese contrato. Tiene que ser un contrato completo que proteja a ambas partes ante cualquier situación, ¿no? Entonces, digo, nada más como para cerrar ahí ese capítulo. Adelante, Pepe. Tenemos varios tipos de fideicomisos. Tenemos el fideicomiso, típicamente el fideicomiso empresarial, el fideicomiso de administración, el fideicomiso de garantía fuente de pago y el de zona restringida. Normalmente para los desarrolladores, el fideicomiso típico sería el segundo, un fideicomiso de administración y garantía. ¿Por qué fideicomiso de administración y garantía? Porque ahí se permite poner en garantía los bienes del proyecto. Normalmente cuando tenemos un fideicomiso y una tierra aportada, pues se buscará que el crédito puente se garantice con el terreno. De hecho, todos los bancos, cuando hay un crédito puente, van a pedir que sí o sí se garantice con ese terreno. Aun cuando yo tenga una reserva territorial grandísima de muchísimos millones en otro lugar, el banco va a pedir la garantía respecto de dónde está poniendo él mismo el dinero. Entonces es importante que los fideicomisos, si vamos a pedir un crédito puente, sea un fideicomiso con garantía, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un fideicomiso empresarial y un fideicomiso de administración? El fideicomiso empresarial típicamente es un fideicomiso que tiene una cuenta, actúa como una persona moral, tiene un RFC propio. Y entonces es un fideicomiso mucho más transparente porque cada uno de los pagos sale instruido por el fiduciario. Yo, desarrollador, voy y le digo al banco, oye, necesito pagar a estos 25 proveedores, desde el que le debo 500 pesos al que le voy a pagar 50 millones de obra, todo sale instruido porque funciona como una persona moral, solo vigilado por el banco. ¿Cuál es el gran problema? Que es mucho más caro y es mucho más complejo. Administrar un fideicomiso empresarial es sumamente complejo porque cada pago tiene que salir con una orden, una carta de instrucción firmada por medio mundo, ¿no? Entonces es muy complejo, es aquel que realmente nos va a permitir total transparencia, pero complejo y caro. Tenemos el fideicomiso de administración, en donde el fideicomiso también permite transparencia, pero el dinero no sale a todas las cuentas. Se instruyen contratos principales, como el contrato de obra, el contrato de ventas y el contrato al desarrollador, en donde la mayor parte del dinero va a salir al desarrollador y de ahí el desarrollador dispersa a los proveedores. Eso nos da un poco menos de control respecto del flujo, pero si está bien establecido con las reglas claras, con un presupuesto, puede ser una buena opción. Y finalmente, el de zona restringida, que básicamente tiene que ver con estos fideicomisos que necesitan los extranjeros para adquirir propiedades en la frontera o en la playa, ¿no? Fundamentalmente son fideicomisos para vender, no para vender, para que el extranjero pueda comprar, ¿no? Básicamente esos son los tipos de fideicomisos. Si estamos hablando de un fideicomiso que yo les me dijeran, ¿cuál es el más típico para un desarrollo en donde va a haber aportación? El fideicomiso de administración y garantía. Si no queremos hacerlo de garantía y después nos damos cuenta que necesitamos un crédito puente, vamos a tener que hacer un cambio en el fideicomiso, ¿no? Eso es lo más natural. ¿Cuál es nuestra propuesta? Es, si ustedes como desarrolladores o como propietarios de terreno o como inversionistas van a aportar el terreno, el dinero a un proyecto, lo ideal es que sea a través de un fideicomiso. Si ustedes como desarrolladores tienen la tierra, ya la compraron y tienen el dinero, no necesitan un fideicomiso.
Realmente el fideicomiso no le da la garantía suficiente a los compradores. O sea, no lo necesitan si nada más quieren decirle al que va a comprar un departamento, es que lo tengo en fideicomiso. Eso no necesariamente ayuda. Pero va a ayudar si hay una aportación de tierra y aportación de capital. ¿No? Adelante. Muy bien. Y digamos que conectando un poquito esto de los fideicomisos y los tipos de fideicomisos que existen, también va muy relacionado con quiénes pueden otorgar o quiénes pueden celebrar un contrato de fideicomiso y quiénes los pueden administrar. Era una pregunta que ahorita nos hacían en el chat. Y bueno, pues ¿quién puede ser un fiduciario? Las instituciones autorizadas prácticamente son bancos, que son las grandes fiduciarias, y las otras son SOFOMES, que son sociedades financieras de objeto múltiple. ENR quiere decir que son entidades no reguladas, no significa que no estén reguladas por la autoridad. Más bien, no están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, sin embargo, sí están reguladas en términos de lavado de dinero. Entonces, una SOFOM puede actuar como un fiduciario, sí. Ahora, aquí hay un punto importante y lo hablábamos o lo comentaba ahorita Marifer con los fideicomisos de administración y con los fideicomisos empresariales. Los fideicomisos empresariales solamente pueden ser administrados y gestionados por bancos, bancos que sí están regulados a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Por el tema de que tienen que tener su propio RFC, funcionan como una empresa, al final de cuentas los bancos tienen muchos más candados para poder hacer un movimiento, digamos que dentro del fideicomiso. Entonces, al final de cuentas, un empresarial solamente podrá ser otorgado, gestionado y redactado, o bueno, autorizado por un banco. Un banco puede ser cualquier banco que ustedes conozcan, ya sea de los grandototes, Bancomer, Banamex, Santander, Banorte, Banregio, etcétera, o unos más chiquitos, que pueden ser Mifel, puede ser Actinver, puede ser Monex, etcétera. Digamos que al final de cuentas, si es un banco que está regulado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, puede, digamos que otorgar o gestionar un fideicomiso empresarial. Una SOFOM solamente tiene la capacidad o solamente está autorizada para gestionar fideicomisos de administración, ¿no? Entonces, hablando un poquito de cuáles son las ventajas y desventajas de manera muy general entre una y otra, pues bueno, al final de cuentas, hablando de confianza institucional, pues un banco te da una gran, digamos que confianza al ser regulada y estar mucho más regulada que cualquier SOFOM, ¿no? Una SOFOM, digamos que en cuanto a confianza institucional tendrá, digamos que un grado medio y dependerá un poco también de la SOFOM, o sea, de cuánta experiencia tiene, cuántos años en el mercado tiene, etcétera. Les pongo un ejemplo. Si una SOFOM, que al final de cuentas está fondeada por público inversionista, ese es el objetivo, digamos, que de una sociedad financiera de objeto múltiple, es atraer dinero del público inversionista y tiene la capacidad de poder gestionar ese dinero que atrae del público para otorgar créditos, para otorgar activos en arrendamiento, etcétera. Entonces, si esa SOFOM llegara a quebrar o llegara a concurso mercantil, cualquier fideicomiso que tenga esa SOFOM prácticamente pues se queda en control o se queda congelada hasta que alguien más, ya sea un banco u otra SOFOM u otra entidad, adquiera a esta SOFOM y entonces digamos que se traslade el patrimonio de esos fideicomisos a la nueva entidad que va a regular este changarro. Entonces, esa es una gran, digamos que, desventaja de las SOFOMs, o si lo quisieran hacer con dolo, pues al final de cuentas, pues agarran lo que sea que esté dentro de los fideicomisos y se pueden pelar y nunca los vuelves a ver. Entonces, por eso es importante justamente que sean SOFOMs que tengan ya un historial, que tengan una confianza dentro del mercado, porque al final de cuentas, pues corren este riesgo, ¿no? Entonces, digamos que esa es la confianza institucional que te pudiera dar una SOFOM versus un banco. Ahora, hay una gran ventaja para la SOFOM, tienen una gran flexibilidad. Al ser mucho más
digamos que esbeltas y al no estar tan reguladas por la comisión, pues al final de cuentas pueden ser mucho más flexibles que lo que un banco va a hacer. Un banco, si ustedes van con, espero que no haya alguien de un banco grande aquí, y si sí, pues ni modo me van a perdonar, pero si ustedes van con un banco grande, no voy a decir nombres, lo más seguro es que ya tiene el machote de fideicomiso y pocas cosas son las que van a poder, digamos, que modificar, porque seguramente están escritas y están redactadas para que el propio banco esté protegido, ¿no? Entonces, eso va a limitar mucho esa flexibilidad operativa y va a limitar mucho el qué tantos cambios se puedan hacer o cómo se pueda redactar, digamos, que los fines del fideicomiso para que el negocio funcione de una manera eficiente. No significa que entremos en temas de ilegalidad o que entremos en temas ahí medio chuecos. No, al final de cuentas tiene que ver con un tema de cómo va a operar y qué tan fácil va a operar y si la operación va a ser eficiente o no, ¿no? Entonces, los bancos usualmente tienen una flexibilidad muy baja, las OFOMs tienen una flexibilidad mucho más alta. En cuanto a costos, pues evidentemente los bancos al estar regulados y todo esto que ya mencionamos, tienen costos mucho más altos que una SOFOM. Sobre todo, y lo mencionaba Marifer también en la lámina anterior, los fideicomisos empresariales pues tienen un costo muchísimo más alto por la complejidad que lleva la operación, porque no todos los bancos les gustan esta operación o esta complejidad. Y prácticamente ahorita no hemos hablado de costos, pero, y dependen mucho de muchas cosas, pero sobre todo depende de la complejidad de operación, pero al final de cuentas hay cada firma, cada adhesión, cada nueva modificación tiene un costo y eso va a depender justamente de la complejidad de administración y de operación del fideicomiso. Entonces, usualmente los bancos y los empresariales o los fideicomisos empresariales tienen un costo mucho más alto que un fideicomiso de administración. En tiempos de respuesta, pues lo mismo. O sea, al final de cuentas los bancos se vuelven más lentos, las OFOMs suelen ser mucho más ágiles. Y en cuanto a reputación ante terceros, es decir, ante otras instituciones y ante compradores de algún activo o de algún bien inmueble que esté dentro de alguno de los del fideicomiso, pues evidentemente para el banco o en el banco, hablando del banco, hay una muy buena reputación porque al final de cuentas ellos están obligados a responder por el patrimonio del fideicomiso. La SOFOM, como ahorita lo comentaba, pues depende mucho, ¿no? Depende mucho de esa sociedad, depende de qué experiencia tiene, cuánto tiempo tiene, y usualmente no hay muchas SOFOMs que realmente le entiendan, digamos, que al negocio inmobiliario. Aquí estamos hablando específicamente de fideicomisos de inversión inmobiliaria, ¿no? Entonces, habrá fideicomisos de lo que ustedes quieran y para lo que ustedes quieran, pero específicamente para un tema inmobiliario, pocas son las que realmente lo comprenden. Y usualmente son las que también están muy metidas en la parte de otorgar financiamiento a desarrolladores, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque entienden el negocio. Entonces, digamos que en cuanto a quién puede ser fiduciario, pues esta es un poquito esa respuesta, ¿no? Adelante, Marifer. Estás en mute. Listo. ¿Cuál es el rol que asume el desarrollador ante un fideicomiso? Bueno, de entrada, normalmente es un fideicomitente y fideicomisario. Como bien decía Pepe, fideicomitente es el que aporta algo al fideicomiso. Nosotros como desarrolladores podemos aportar el plan de negocio, podemos aportar el estudio de mercado, podemos aportar la experiencia, lo que sea, podemos cuantificarlo y ponerlo en el fideicomiso. Eso nos hace ser fideicomitente y fideicomisario es el que se beneficia, ¿no? Yo puedo decir que yo soy fideicomitente, que eso ayuda mucho, por ejemplo, en caso de una aportación de terreno, ¿no? El aportante entra como fideicomitente, pero quiere que los fideicomisarios, es decir, los beneficiarios sean sus hijos o alguien más. Puede suceder. En este caso, el desarrollador entra como fideicomitente y fideicomisario, es decir, tiene unos beneficios respecto del fideicomiso, porque recibe los flujos, y también es importante que el desarrollador pueda tener un contrato. Normalmente es una buena práctica que el desarrollador entre con un contrato de gestión de proyecto, de tal forma que si el mismo desarrollador incumple
o no está llegando, pueda haber una sustitución de ese contrato. Es decir, que se cancele el contrato como desarrollador porque no tuvo la capacidad por lo que sea y sea mucho más fácil sustituir un contrato. Se puede quedar el desarrollador todavía como fideicomitente porque algo aportó y algo tendrá de beneficio, pero ya no con el contrato de gestión. Es decir, este fee que iba a cobrar el desarrollador o que vamos a cobrar del 5%, si no funcionamos, literal, nos corren de alguna manera el comité técnico, sustituye al desarrollador y entonces se queda solo como fideicomitente y comisario. Es importante considerar que en el fideicomiso el propietario no se convierte, o sea, el dueño del terreno o el dueño del dinero no es el desarrollador, ¿sí? Simplemente es el fideicomiso. Todo queda en manos y en patrimonio del banco, del fideicomiso mismo, ¿no? Entonces, esa es una buena práctica, tener un contrato adicional, ¿no? La verdad es que sí. Ahora, también es importante cuál es el rol del desarrollador como tal, pues al final obviamente es vigilar y ser parte del comité técnico, es decir, no es fácil que lo saquen, ¿no? Tendría que suceder X determinadas cosas sumamente complejas para que saquen al desarrollador, pero puede ser posible en caso de que algo no necesariamente funcione, ¿no? Adelante. Correcto. Gracias. Un tema también, digo, nada más para complementar lo que comentaba Marifer, y esto depende mucho de cómo se va a redactar el fideicomiso, por eso es importante que haya, digamos que un entendimiento del negocio y pues al final de cuentas alguien que vigile, ¿no? Cómo se va a redactar. Porque si bien, como decíamos y decía ahorita Marifer, pues el desarrollador al final de cuentas tiene el control operativo de administración del negocio, los bienes no están a su nombre, pero sí hay que tener claridad de cuál va a ser el orden de prelación de los beneficios del resultado del fideicomiso, ¿no? O sea, de los fines del fideicomiso. Porque si al final de cuentas, como decía ahorita Marifer, hay un fideicomitente que aporta el terreno, pues usualmente es el fideicomitente A. Pero luego, si entra un banco a otorgar un crédito puente, ese va a sustituir al fideicomitente A y se va a convertir en fideicomitente en primer lugar, o sea, SA, y todos los demás se van a ir recorriendo, ¿no? Entonces, usualmente depende mucho la prelación y cómo lo vayamos redactando. Obviamente, lo más común es si hay un banco, pues el banco sale primero, luego sale el dueño de la tierra, luego salen los inversionistas o puede estar ahí intercambiado. Y al final debería de salir el desarrollador, ¿no? Para que haya, pues obviamente, digamos que un interés alineado con el negocio, ¿no? Si al negocio no le va bien, pues al final de cuentas, pues el que más le interesa que al negocio le salga bien, pues es al desarrollador, porque él es el que va a salir hasta el final, ¿no? Adelante, Marifer. Sí, correcto. Y digo, nada más para aclarar, siempre sale el fiduciario primero. O sea, ellos se van a cobrar primero, pase lo que pase. Siguiente, si tenemos un crédito puente, en ese momento va a salir en segundo lugar siempre. Tercero, debería de salir, o lo ideal es que salga el propietario de la tierra. En tercer lugar, cuarto, inversionistas y quinto, el desarrollador. Correcto. Muy bien. Digo, haciendo un pequeño diagrama de más o menos cómo funciona y para que quede mucho más claro todo esto que estamos nosotros ahorita compartiendo, voy a hacer aquí unos rayones. Pero bueno, digamos que aquí está el fideicomiso, ¿no? Este es el contrato. No me voy a meter al detalle de si es de administración o es empresarial. Al final de cuentas, digamos que el esquema funciona para los dos. Lo único que va a cambiar es pues, cómo se va a redactar y ciertos intereses que se tienen que alinear. Supongamos que hay un dueño de la tierra que va a aportar el terreno, ¿no? Ese dueño de la tierra lo va a aportar el fideicomiso. Hay un administrador del proyecto. Ese administrador del proyecto usualmente es el desarrollador. Puede que haya dos figuras que sean, digamos que, o que entren en este supuesto de administrador del proyecto. Puede que sea el desarrollador y puede haber una empresa tercera que sea una gerencia de proyecto que simplemente va a estar al tanto de controlar, coordinar, gestionar que el negocio se ejecute conforme a un plan de negocio, pero al final de cuentas, el responsable del fideicomiso y del proyecto va a ser el desarrollador, ¿no? Entonces, aquí vamos a simplificar en que hay un administrador del proyecto, que puede ser el desarrollador,
y este se va a encargar de armar el negocio y de aportar el capital. Un punto importante, y bueno, esto me estoy saliendo un poquito del tema, pero al final de cuentas el desarrollador tiene que ser quien usualmente recomendamos que se tiene que aportar capital para iniciar un proyecto inmobiliario. No se puede o no se recomienda iniciar un proyecto inmobiliario de saliva, es decir, con puras preventas, ¿no? Al final de cuentas, el desarrollador tiene que armar el negocio, tiene que aportar el capital. ¿Cuánto capital? Nosotros recomendamos que siempre sea entre el 10-20% del valor del proyecto, pero armar el negocio significa, pues tiene que aportar un proyecto arquitectónico, tiene que aportar un plan de negocio, tiene que aportar permisos y licencias, tiene que hacer la gestión financiera del negocio y esto incluye, obviamente, hacer toda la planeación financiera, la planeación de presupuestos, costos, etcétera, y si es necesario, la gestión financiera para el otorgamiento de algún financiamiento para la terminación de la construcción del proyecto. Y obviamente, por último, pues lo más importante de todo, pues que se administre y se haga la gerencia del proyecto. Por ahí alguien preguntaba en el chat que si esto también funciona para el pool de rentas. Sí, nada más que hay dos momentos. Uno, y ahorita estamos hablando del momento en donde se construye y se comercializa el proyecto y luego puede mutar y puede cambiar ese fideicomiso a un fideicomiso en donde simplemente va a administrar, digamos que la operación del inmueble que está generando unas rentas y que va a repartir unas rentas. Sí se puede y se puede que sea el mismo, nada más obviamente se tiene que hacer un cambio, ¿no? ¿Qué es lo que el fideicomiso debe de contener o debe de, pues digamos que, contener dentro de su contrato? Detenta la posesión del inmueble. Eso no significa que se convierta el fiduciario en el dueño del inmueble. El dueño no pierde en ningún momento la propiedad del inmueble. Simplemente el fideicomiso lo que va a hacer es detentar la posesión, porque a través del fideicomiso, pues se pueden, si es empresarial, pues es el que va a gestionar los permisos, es el que va a gestionar el crédito puente, etcétera, ¿no? Puede ofrecer el inmueble en garantía fiduciaria, lo que platicábamos al inicio con Marifer, estos ya los llevamos. Tramita autorizaciones, lo que les comentaba ahorita respecto de permisos y licencias. Celebra contratos de compraventa con los posibles dueños de los nuevos departamentos, lotes industriales, lotes residenciales, consultorios, lo que ustedes quieran que sea un bien inmueble. Transmite la propiedad a esos adquirientes una vez que estén construidos y obviamente pues entrega el producto de la venta a los fideicomitentes y fideicomisarios, ¿no? Entonces, al final de cuentas, todo esto que va a suceder dentro del fideicomiso se convierte, o digamos que el fideicomiso se convierte en un contrato de administración y fuente de pago. ¿Para qué se va a utilizar el dinero, ya sea el capital y las ventas que se están generando a través de este fideicomiso y a través del proyecto? Además de lo que los inversionistas van a meter, pues obviamente para la construcción y comercialización del negocio. Hablando un poquito de los inversionistas, que pueden ser unos fideicomitentes adherentes y pueden ser fideicomisarios, como bien decía Marifer, usualmente son los que van en tercer lugar. Pues bueno, justo lo que van a hacer, pueden aportar recursos, ya sea para comprar la tierra, para la planeación del negocio, para estudios técnicos, para lo que sea necesario, que al final de cuentas es parte, digamos, del arranque del proyecto, ¿no? Obviamente también para el tema de la construcción, pero pues ellos van a ingresar como fideicomitentes adherentes, perdón, y son los fideicomisarios en primer lugar cuando pues, no hay un aportador de tierra, cuando no hay un crédito puente y son los primeros que tienen que salir antes que el desarrollador, ¿no? Como comentaba Marifer, el banco sale primero, luego sale el dueño de la tierra, luego salen los inversionistas y por último debería de salir el desarrollador, ¿no? Sí tienen una representación en el comité técnico, por ahí también en el chat alguien comentaba que cuántas personas integran el comité, usualmente lo integra es un número impar, pueden ser 3 personas, pero lo recomendable es que los inversionistas, si es que los hay, también tengan un representante dentro del comité, ¿no?
Entonces, bueno, ¿qué sucede? Se construye, se comercializa el negocio, cualquier flujo que salga de la comercialización del proyecto, pues va a destinar los recursos, como lo decíamos, al dueño de la tierra, a los inversionistas y al administrador del proyecto, ¿no? En ese orden tendría que ser. Obviamente, si hay un banco, pues el banco sale primero, ¿no? Entonces, un poquito así es como funciona, digamos que de manera visual, el fideicomiso. Entonces, obviamente todo esto que estamos hablando, pues se tiene que armar, digamos, ya en un contrato, ¿no? Para el tema, digamos, de los fideicomisos como una herramienta de venta, y esto específicamente hablando de los fideicomisos de zona restringida, pues, aquí qué sucede o cómo funcionan. Cuando la vivienda está terminada, pues lo único que sucede es que el extranjero tiene que pagar unos derechos por el fideicomiso. Estos son derechos, que diga, estos son costos, perdón, promedio. En algún momento se solicitaron y aquí tenemos al fiduciario que en ese momento lo contactamos. Ellos constituyen un fideicomiso único, que es un fideicomiso en zona restringida. Ese fideicomiso en zona restringida es si se va a adquirir o por hablar 3 inmuebles, o el extranjero va a comprar 3 departamentos que están en la playa, se tiene que hacer uno por inmueble. ¿Qué hace ese fideicomiso? Adquiere el inmueble y se convierte pues, en el administrador del inmueble. El extranjero por ley, ya sea en aguas nacionales o pegado a la frontera, no puede adquirir o no puede, digamos que, ser dueño de un bien inmueble, ¿no? ¿Qué sucede con los proyectos que están en preventa? Pues es exactamente lo mismo. Lo único que sucede, pues es que primero hay, digamos que es el proceso inicial que vimos. Aquí lo estamos simplificando un poquito más, pero prácticamente lo que hace es este extranjero va a pagar el inmueble en preventa. Se convierte, y ahí eso sí puede suceder, se puede convertir en un fideicomitente adherente. Está comprando una propiedad en un proyecto X, que puede estar en la playa o puede estar en la frontera. Ese fideicomiso puede ser de administración o empresarial. Es el vehículo en el cual se está desarrollando el proyecto, que es lo que veíamos en el primer diagrama. Y al final de cuentas, pues lo mismito, ¿no? O sea, este mismo extranjero lo único que va a hacer es, al momento de que se termina el proyecto, este fideicomiso de administración o empresarial va a transmitir el inmueble al fideicomiso en zona restringida para justamente su administrador, su posterior administración y goce de esta persona que está comprando un departamento en alguna zona restringida. Estos son muy comunes en la playa, son muy comunes en la frontera. Aquí sí los bancos lo entienden bastante bien, entonces, y no son caros. Estos sí son, digamos que económicamente en comparación con el valor del inmueble, no tienen ningún tema, ¿no? Entonces, bueno, este es un poquito, digamos que los fideicomisos, cómo funcionan, los tipos que hablábamos. Al final de cuentas, dependerá de cada uno, ¿no? De cada situación, pero en pocas palabras y dejándolo muy gráfico, así es como estarían funcionando, ¿no? Adelante, Marifer. Bien, ¿cuáles son algunas buenas prácticas al momento de usar un fideicomiso? Uno, claridad en las condiciones. Tenemos que estar perfectamente claros de cuál es el objetivo de la integración del fideicomiso y que obviamente esté dentro de sus fines, ¿no? Todo aquello que no esté establecido en el contrato, en los fines del fideicomiso, no vamos a poder ejecutarlo después. Y por ahí preguntaban en el chat que si podemos hacer un cambio. Sí, se puede hacer un cambio en el fideicomiso, pero cada cambio cuesta, ¿no? Hacer un cambio en el fideicomiso pues tendrá un costo de alrededor de 30 a 50 mil pesos. Dependerá de qué tanto se pueda ajustar y sobre todo si es a los fines, ¿no? ¿Qué es importante definir? ¿Cuáles son los derechos y las obligaciones de cada una de las partes? El aportante, ¿cuál es su derecho? ¿Y cuál es su obligación? Cosas, por ejemplo, como el aportante del terreno puede o no tomar decisiones respecto del proyecto, puede o no detener flujos de pagos. Y lo mismo para los inversionistas. Entonces, uno, tener claridad y todo establecerlo dentro de los
fines y dentro de las cláusulas del fideicomiso. Aquello que no esté escrito, el banco no lo va a vigilar. Entonces, no hay manera que podamos exigirlo. Segundo, el tema de derecho de reversión. Los fideicomisos funcionan muy bien para terrenos aportados, porque quien aporta un terreno, lo que está haciendo es pasándole su patrimonio al fiduciario, pero no hay una enajenación. Es decir, al no haber una venta y existir un derecho de reversión, no se detonan los impuestos. Los impuestos se van a detonar hasta el final del proyecto cuando se le venda la casa o el departamento al usuario final. Entonces, el desarrollador no paga un derecho no paga el ISAI o no paga ningún gasto porque realmente todavía no está enajenado. ¿Pero qué implica? Que el propietario de la tierra sigue siendo el propietario y puede pedir la reversión de la misma, ¿no? Hay que cuidar perfectamente en qué momento se puede aplicar y hay que establecerlo, la cláusula de reversión. Cuando el desarrollador ha incumplido en qué, pido que me regreses mi terreno, ¿no? Tercero, una redacción rigurosa. Tenemos que asegurarnos de que esté bien escrito. Y a veces nos preguntan, oye, ¿quién tiene que redactar un fideicomiso? ¿El banco? Pues no, el banco tiene unos machotes que van a estar dentro del marco de la ley y de lo que al banco le gusta. Un abogado solamente, pues no, el abogado sabe ciertas leyes. Es importante un equipo que ayude a redactar el fideicomiso, que sí es el banco, que sí hay un abogado, pero también hay una parte que tiene que ver que entendió el negocio. Es decir, ¿qué es lo que queremos ahí redactar? ¿No? ¿Cuáles son las cláusulas? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cuál es la prelación de pago? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la redacción es importantísima. Lo que no esté redactado, no aplica. Una definición clara de beneficiario sustituto. Si yo soy fideicomitente y fideicomisario, si a mí algo me pasara, por alguna razón tengo un accidente, fallezco, tengo que dejar claro quiénes son beneficiarios sustitutos, ¿no? Eso también, de hecho, muchas veces ayuda para el tema hasta de las herencias, ¿no? Nos tocó en Monterrey un proyecto hace tiempo en donde quien estaba aportando era una señora ya bastante mayor y justamente dejó como beneficiarios sustitutos en ese momento ya a sus hijos, ¿no? Y la separación de los roles y el gobierno del proyecto. Es muy diferente las decisiones que toma el órgano del fideicomiso, como el comité técnico, de las decisiones operativas que toma el desarrollador respecto del proyecto. Hay muchísimas decisiones operativas que el desarrollador toma. De qué tamaño las casas, en qué momento saco las licencias, cuánto voy a pagar de construcción, quién vende, todo eso son decisiones que le corresponden al desarrollador. Únicamente hay decisiones que le corresponden al comité técnico, de las que estén claramente establecidas y lo que se haya dicho que responde el comité técnico, pero una de ellas puede ser si se pasa el presupuesto. Si nosotros estamos diciendo que el presupuesto total del proyecto son 100 millones, si yo me paso de 100 millones, tengo que pedir una autorización al comité técnico. ¿Por qué? Porque voy a afectar el patrimonio de mis inversionistas y del aportante de la tierra posiblemente, o de quienes vayan por utilidades, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Adelante, Pepe. Perdón, estaba ahí contestando en el chat. Ahorita todo cayó. Va, entonces, digo, nada más como, igual esta la voy a contestar aquí preguntaba Ivonne por ahí, si una empresa o un desarrollador puede ser una SAS, una sociedad anónima simplificada, o sociedad, perdón, por acciones simplificadas. Pues sí, pero tienes un límite, ¿no? O sea, tienes un límite de ingresos en un año, que creo que es como 7 millones de pesos. Entonces, si tu proyecto va a ser de menos de 7 millones de pesos de ingresos, pues en realidad el fideicomiso probablemente se va a convertir en una herramienta costosa para el proyecto, ¿no? Un fideicomiso, no hablamos ahorita, pero rápidamente, un fideicomiso empresarial al año o por constitución, digamos que va a estar costando arriba de los 200,000 pesos y cada anualidad va a ser de 180 a 200,000 pesos, ¿no? Un fideicomiso de administración, dependiendo de si es un banco o una SOFOM. Si es una SOFOM, podrá ir desde los 80 a 100,000 pesos. Si es un banco, podrá ir hasta los 150,000 pesos. Entonces, pues ya se vuelve a lo mejor un poco oneroso para el proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que, digo, ahí habría que revisar, pero
una SAS que está limitada por un tema de ingresos, pues no creo que sea el medio, y al final de cuentas en automático te vas a convertir en un SA, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido. Entonces, bueno, hablando un poquito de las conclusiones, un fideicomiso no es una formalidad, es una herramienta estratégica, lo hemos estado platicando, digamos que es al final de cuentas una herramienta que nos va a permitir dar confianza, dar transparencia a los inversionistas, a los compradores, al propio desarrollador, al propio aportante de la tierra, y al final de cuentas dependerá mucho de cómo se redacte. Esto sí es sumamente importante, ¿no? Lo hemos repetido en varias ocasiones esta noche, pero un fideicomiso es tan bueno o tan malo como está redactado, ¿no? Entonces, si le ponemos basura al contrato de fideicomiso, es un fideicomiso basura, ¿no? Entonces, nada más hay que tener cuidado con eso. Sí aporta seguridad, sí aporta transparencia, sí aporta confianza y control, siempre y cuando las reglas del juego estén bien establecidas en el contrato de fideicomiso. Como bien comentaba Marifer al inicio, el fiduciario lo que va a hacer es obedecer lo que viene redactado en el fideicomiso, siempre y cuando esté dentro del marco legal. Si ponemos cualquier locura que esté dentro del marco legal, por ejemplo, y lo voy a hablar al aire, pero que el desarrollador es el que se cobra primero, antes que pagarle al dueño de la tierra y antes que pagarle a los inversionistas, pues no está por arriba de la ley. Entonces, si así se redactó, el banco pues va a cumplir lo que ahí está redactado, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor es un ejemplo muy extremo, pero simplemente para poner el ejemplo, el banco es responsable de auténticamente seguir al pie de la letra lo que ahí viene. ¿De qué depende el éxito de un fideicomiso? Obviamente, elegir el tipo adecuado, empresarial, de administración o de garantía, seleccionar un fiduciario que esté alineado al proyecto. Habrá fiduciarios que le huyen, por ejemplo, al tema de pool de rentas. Habrá fiduciarios que le huyen al fideicomiso empresarial. Habrá otros que no contemplen dentro de sus servicios el de zona restringida. Entonces, digo, sí hay fiduciarios para cada tipo de proyecto. Entonces, y obviamente ahorita como lo comentaba Ivonne en el chat, bueno, ¿qué me conviene? Pues también depende un poquito del tipo de proyecto. Usualmente son proyectos que tienen que ser de una facturación, digamos, por arriba de los 30, 50 millones de pesos de ingresos, pues para que la herramienta no se vuelva un lastre y sí se vuelva una buena herramienta de administración, ¿no? Y obviamente, por último, pues redactar con una visión legal y financiera, y yo le agregaría aquí la parte fiscal, ¿no? O sea, legal, fiscal y financiera, porque lo comentábamos al inicio, está el desarrollador, que es el que sabe del negocio, está el aportante de la tierra, están los inversionistas, pero también tienen que venir acompañados de una estrategia fiscal, tienen que venir acompañados de una redacción formal, legal, de un despacho que conozca el instrumento del fideicomiso, y obviamente el fiduciario. El fiduciario va a puede entregar un machote, pero ese machote pues es a beneficio de él o el fiduciario, ¿no? Entonces al final de cuentas se tendrá que modificar, obviamente meter las condiciones del negocio, los fines del negocio, el objeto del fideicomiso. Y aquí digo, nada más haciendo pues un pequeño hincapié en que al final de cuentas el fideicomiso es una herramienta que va a dar transparencia, pero pues quienes estamos, digamos que deberíamos ser los responsables de meter dentro del fideicomiso del contrato las condiciones somos nosotros como desarrolladores o como administradores del fideicomiso, ¿no? Al final de cuentas, siempre y cuando esté dentro del marco legal, el fiduciario va a decir, pues por mí yo salgo bien librado, no hay ningún tema conmigo, pues ustedes háganse trizas, a mí pues no me importa, ¿no? Digo, lo estoy a lo mejor exagerando, pero al final de cuentas sí debe de venir con una visión legal, fiscal y financiera importante, ¿no? Pues muy bien, digo, estamos ya sobre la hora.